Rizoma. 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 Un espacio de divulgación, innovación y periodismo científico con sello Uniminuto. Buen día, bienvenidos a Rizoma. 4 años después de la pandemia, es innegable que día a día nos siga afectando. Hoy nos encontramos con la señora María, que nos contará su experiencia por medio de este momento tan crucial en la historia. Pues mi nombre, como dice ahí, soy María y vivo aquí en Bogotá. Soy del Tolima, del Guamo, Tolima. Convivo actualmente y en ese tiempo de la pandemia convivía con mi mamá, que tiene 93 años, y una niña que es mi nieta, que tiene 8 años. Pues para mí fue muy consternante el proceso de esa pandemia, porque hubo mucha tristeza en mi casa, mucha desolación, me sentí muy deprimida, porque empezando a los 2 años, mi esposo era mi esposo, pero pues nos habíamos separado. El papá de mis hijos vivía en Cali y él falleció a causa de la pandemia. Y pues muy duro, ¿por qué razón? Porque muy lejos para uno poder ir, mis hijos sí fueron y todo, pero pues fue un momento muy doloroso, porque le queda a uno como ese recuerdo de ese mal sin sabor, de esa experiencia, de esa enfermedad. Claro, eso fue un momento muy difícil para usted y para su familia. En cuanto a ansiedad o depresión, ¿cree que después de eso lo sintió? Sí, claro, empezando porque mis hijos pues les dio muy duro la pérdida del papá. Pues para mí fue también doloroso, porque fue una persona que compartió muchos años conmigo, y a causa de esa enfermedad del COVID, él falleció. Y ver uno las noticias y todo día a día de familias enteras que se fueron desintegrando o fueron desapareciendo porque murieron hasta familias enteras. Entonces para mí eso le queda a uno como ese dolor y esa tristeza, y de pensar, ¿llegará a vivir uno nuevamente esa experiencia? En cuanto a la depresión y ansiedad, ¿usted fue diagnosticada médicamente sobre esto? Sí, me tocó ir al médico, pues gracias a Dios yo tengo un seguro y pues fui. ¿Por qué razón? Porque me sentía muy sola, porque pues mis hijos son 4 y vivían uno cerca, pero igual no iban a la casa muy seguido. ¿Por qué razón? Por lo que mi mamá tiene mucha edad y pues yo también ya soy de edad, entonces se podían contaminar de lo del COVID o la niña. En cuanto a las emociones que predominaron, ¿cuáles fueron en su día a día al comienzo de este proceso? Mucha depresión, pensaba mucho, sentía que como que esto era el final, porque pues de ver que en las noticias uno día a día veía cosas cada día más tristes, pues me sentí muy sola, me sentí, a pesar de que estaba con mi mamá, y yo me enfermé y me dio COVID a mí, y quedé solo con la niña porque mi mamá tuvieron que llevársela para donde otra hermana, y entonces mi familia no podía visitarme, pues yo me sentía muy sola. Gracias al Señor, pues para mí mi nieta fue como un aliciente y como un ángel que me ayudó, y todo, a pesar de todo, ella pues no se enfermó. La niña fue como un apoyo muy fundamental en su vida en ese momento, ¿no? Sí, emocionalmente, y de ver que una persona tan pequeña pueda servirle tanto a uno, porque yo duré 8 días en cama, porque yo no fui a hospitales ni nada, pues porque uno iba al hospital y pues era peor, o de pronto no salía del hospital, uno el temor de que mucha gente iba a los hospitales y nunca regresaban y no podían ni despedirse de los seres queridos. Entonces yo, lo primero que todo, pues yo soy muy creyente del Señor y soy cristiana, entonces yo me apegué mucho a Dios y a la niña, que era como un ángel para mí. En cuanto como la experiencia de tomar terapia por primera vez, si realmente él cree que le ayudó bastante en estos momentos. Claro, porque allá lo hacen soltar todos esos temores, esos miedos que uno le queda, esos recuerdos, porque pues le quedan muchos recuerdos a uno de las imágenes, de las cosas que decían sobre la muerte, sobre esas personas, y que el haber partido el papá de mis hijos y yo no poder haber ido
pues a despedirme. Ellos no fueron al entierro tampoco, ellos fueron cuando él estaba hospitalizado y lo tuvieron en la casa y de ahí lo pasaron al hospital. Pero yo no pude ni siquiera ir a despedirme ni nada. Bueno, muchísimas gracias, señora María, por contarnos esta experiencia tan valiosa y por compartir su historia con las demás personas. Gracias, muy amable, para servirle.